Feliz sábado. Que la presencia de Dios nos acompañe en esta hora, hermanos, que vamos a tener el repaso de escuela sabática y que podamos, si en el transcurso de la semana no captamos algún mensaje que debimos de haber captado, Dios en esta mañana nos dé una nueva oportunidad para poder hacerlo. Vamos a elevar una oración a Dios para que sea el que nos dirija. Señor, en esta hora de la mañana de tu santo y bendito sábado, te damos las gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu iglesia y te pedimos, Señor, tu bendición también para tener este repaso de escuela sabática. Dirígelo todo con tu Santo Espíritu, que podamos entender lo que tú nos dices y que los que han de ver este repaso a través de las redes puedan también recibir el mensaje. Instrúyenos, enséñanos y capacítanos, Señor. Sobre todo, danos de tu Santo Espíritu para hacer todo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, lección número 11. Ya estamos algo avanzados, ¿verdad?, en el estudio de esta lección. Tengo entendido que solamente faltarían otras 2 lecciones más para poder terminar y como hemos venido diciendo semanas atrás, sin duda alguna creo que hemos aprendido, Dios nos ha enseñado bastantes cosas en el contexto del amor de Dios y su justicia, en el contexto general. Y en esta semana, bueno, pues el título de la lección es ¿qué más pude hacer? ¿Verdad? A estas alturas hemos visto el amor de Dios, hemos visto la justicia de Dios, hemos visto algunos detalles muy importantes del conflicto cósmico que se está llevando a cabo ya desde hace aproximadamente unos 6,000 años, ¿verdad? Al menos en esta tierra. Hemos aprendido también que el conflicto cósmico no tiene que ver con poder, ¿verdad? No tiene que ver con poder, porque si tuviera que ver con poder, por ejemplo, por un lado Dios y por el otro lado Satanás, si fuera la guerra de poder, pues la guerra hubiera terminado en menos de un segundo, porque sabemos que Dios es todopoderoso. Pero el conflicto cósmico ha durado ya tanto tiempo porque lo que se está disputando no es por poder, ¿sí?, sino lo que se está disputando es quién tiene la razón, Dios o el primer gran rebelde que es Satanás. Eso es lo que se está disputando, ¿sí? Hemos repasado también que Dios, si hubiera querido, hubiera terminado con el mal en un momento, inmediatamente. Pero ya vimos que si hubiera Dios hecho esto, entonces algunos de los seres creados, algunos ángeles, hubieran dicho, oh, es cierto lo que nos decía Satanás, mira, Dios es un Dios arbitrario, Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios egoísta que solamente quiere que a Él se le adore, y mira, aquel que no quiere hacer lo que Él manda, pues mira, inmediatamente es destruido, así que ahora pues vamos a tener que obedecerlo por miedo, ¿verdad? Porque si no nos va a pasar lo mismo. Entonces Dios en su sabiduría, pues no actuó de esta manera, sino que dejó que la historia, en los resultados de esta contienda, de este conflicto, fueran desarrollándose y que cada ser viviente que Dios creó por sí solo se diera cuenta, pues, quién estaba bien y quién estaba mal. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Durante mucho tiempo la gente ha dicho, para empezar, pues mucha gente dice que Dios no existe. Y que si Dios existe, pues es un Dios injusto,
es un Dios malo, es un Dios que se deleita en castigar, es un Dios que se deleita en el mal, cuántos niños sufren, cuánta gente muere, cuántas injusticias y tipo de cosas como estas, ¿verdad? Pero la parte del sábado de la lección, pues nos pone un ejemplo, ¿verdad? De un ejemplo por ahí, una historia de un hombre, ¿verdad? De un niño huérfano también, que es adoptado, dice, por una familia en la época medieval, y dice que por ahí este hombre separó al niño de sus padres, ¿verdad? Había guerra, este hombre separa al niño de sus padres y nunca más vuelve a ver a sus padres en su vida. Entonces el niño dice que se queda con un odio, ¿verdad? Con un resentimiento hacia este hombre. Dice, por culpa de este hombre, nunca volví a ver a mis padres. Pero cuando él crece, cuando él entiende el contexto de las cosas, ahora se da cuenta que aquel hombre lo separó de su familia, porque si no lo hubiera separado de su familia, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto. Entonces, lo que al niño le parecía mal, en su vista limitada, ahora se da cuenta que aquel hombre lo que hizo no fue malo, sino fue por amor, ¿verdad? Por salvarlo. Y esto, bueno, pues es un ejemplo de lo que mucha gente no entiende, que vemos a simple vista, vemos con una vista limitada y pensamos que lo que Dios ha hecho, dicho sea de paso, en esta semana, me encontré a un hombre que se llama Roberto, ¿verdad? Para que pidan por él en sus oraciones. Le tuve la oportunidad de regalarle 2 libros y él me comentaba, a mí no me gusta leer el Nuevo Testamento, dice, no me gusta no me gusta leer el Antiguo Testamento, me gusta leer solo el Nuevo, porque el Antiguo Testamento, ay no, dice, está como muy fuerte, veo a un Dios ahí castigador y veo a un Dios. Entonces pues ya le comentamos algo parecido, ¿no? Bueno, a veces no entendemos las razones por las que Dios actúa, así como el hombre de la historia, ¿verdad? Pero cuando comprendamos o cuando comprendemos las razones por las que Dios actúa, que a veces a nuestra simple vista parecen equivocadas, parece que es para mal, cuando vemos el panorama completo, ¿qué pasa? Vemos que todo Dios lo ha hecho para bien, para el bien de sus criaturas, para el bien de cada uno de nosotros. Voy a recordar algo para los que nos están viendo que tal vez piensen como el señor Roberto. Mucha gente dice, ¿cómo es que Dios en el Antiguo Testamento mandó matar a un pueblo completo? Y al principio de esas lecciones ya vimos la respuesta. ¿Saben por qué? Fue por amor. ¿Cómo que Dios mandó matar por amor? Sí, por amor. Porque si Dios no hubiera mandado destruir esas ciudades hubieran llegado al nivel de tanta maldad que no solamente se hubieran destruido esas ciudades, hubieran destruido al mundo entero. Hubieran llenado de iniquidad al mundo. Entonces, para parar ese mal, Dios tuvo que hacer esa extraña obra de destruir. ¿Estamos entendiendo? Igual, ¿verdad? Igual como el rey de la historia. La Biblia nos enseña, hermanos, por un lado, a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña, Dios a través de la Biblia nos enseña que Satanás es el engañador, ¿verdad? Es el calumniador y que lamentablemente es el príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan que hace 8 días parece que nuestro hermano Pedro hizo una pregunta? ¿Quién era el gobernante? ¿Quién era el primer gobernante de este mundo? ¿Quién? Adán, el primer rey, ¿verdad? O el primer gobernante o el primer príncipe de este mundo, ¿quién era? Bueno, Adán, pero el principio dice que todo aquel que obedece a otro se convierte en esclavo, ¿verdad? Entonces, cuando cuando Satanás engaña a Adán y a Eva, entonces ahora ese reino, ese gobierno que estaba Adán a cargo, por someterse a Satanás, ahora Satanás lo reclama como suyo, ¿verdad? De hecho, podemos verlo en la historia de Job, donde dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino ¿quién? Satanás. Y Dios le dice, ¿dónde vienes? Y le dice Dios, pues vengo de mis dominios, ¿verdad? Satanás le dice, vengo de mis dominios, vengo de andar por la tierra, ¿sí?
En el capítulo 4 de Mateo, cuando se presenta con Jesús, ¿se acuerdan? Dice que le presenta los reinos del mundo y él dice que son suyos. Dice, mira, todos estos reinos te daré si postrado tú me adorares, porque todos estos reinos que me han sido dados, que realmente no le fueron dados, él los robó, ¿verdad? Por eso, durante toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, se le conoce a Satanás como el engañador, como el calumniador y como el gobernante usurpador de este mundo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la semana. Pero la otra parte del gran conflicto, ¿verdad? Que estaba Jesús de ese lado. Bueno, tenemos a Satanás por un lado como el engañador, pero por el otro lado tenemos a Jesús, que él dice mismo en Juan 18:37, que él vino para dar testimonio de la verdad. O sea, por un lado Satanás lleno de engaño, lleno de mentira, y por el otro lado Jesucristo da testimonio de la verdad. Por un lado tenemos al engañador del mundo, y por el otro lado tenemos a Jesucristo, que demostró que lo que decía Satanás era mentira, ¿verdad? Satanás, de lo que acusó a Dios al principio, ya dijimos, era de que era un Dios arbitrario, un Dios injusto, un Dios que ponía leyes y que esas leyes limitaban la libertad de Satanás y de todos sus demás ángeles. Entonces Satanás lo acusa y dice, esas leyes que tú pusiste están mal. Esas leyes que tú pusiste nos estorban para poder nosotros tener una libertad completa, ¿verdad? Eres un Dios injusto. Y aparte no es cierto que eres un Dios de amor, porque si fueras un Dios de amor nos dejabas de hacer lo que nosotros quisiéramos, en pocas palabras, ¿verdad? Jesucristo, cuando viene a morir en la cruz del Calvario, hermanos, demuestra que lo que está diciendo Satanás es mentira. Porque por un lado, al morir Jesús en la cruz, está demostrando que la ley de Dios es inquebrantable. Y que la ley decía que la paga del pecado es muerte. Y al morir Jesús demuestra la justicia de Dios, que se cumple, que tenía que haber muerte por causa del pecado. Pero al mismo tiempo en la cruz, Dios demuestra el amor para con la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Exactamente. Entonces, esas mentiras de Satanás son echadas por tierra. Y tercero, el gobernante usurpador del mundo, que es Satanás, pero después de la muerte de Cristo, entonces dice la palabra de Dios que Cristo, por medio de la muerte, venció ¿a quién? A Satanás, al que tenía las llaves de la muerte, y entonces ahora Jesucristo recupera lo que Satanás había robado. Ahora, lo que decía Satanás en el capítulo 4 de Mateo, estos reinos son míos, estos reinos me han sido dados, ahora Satanás dice, bueno, te fueron dados, pero ahora Cristo dice, te fueron dados, pero ahora ya los recuperé, ¿verdad? Y queda desenmascarado Satanás, y ahora ya Satanás no va a reinar como príncipe de este mundo, sino ahora ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender, diría mucha gente, bueno, entonces, ¿por qué cuando murió Cristo y resucitó, no está ya gobernando, ¿verdad? Desde ese momento. Bueno, recuerden que todo tiene que su tiempo. Todo tiene su tiempo. Marco, ¿tú querías comentar? Ok. Todo tiene su tiempo, hermanos. Así que vemos estos tres puntos. Por un lado, Satanás, el engañador, el calumniador y el gobernante usurpador. Y por el otro vemos a Jesús, que da testimonio de la verdad, demuestra en la cruz la justicia y el amor de Dios, y reinará Jesús para siempre en el desenlace del último gran conflicto. Es lo que esto nos dice en la parte del domingo. Lo bonito de todo esto, hermanos, las buenas noticias que todo esto tiene para nosotros que estamos en medio del gran conflicto, que por la obra de Jesucristo en la cruz, no solamente Jesús habla de la verdad, no solamente Jesús demuestra la justicia y el amor en la cruz, no solamente recupera el dominio perdido, Jesucristo,
sino que ahora Él puede justificar a todos los que crean en Él. ¿Sí? ¿Lo leyeron en la semana? Esto lo dice, vamos a ir a Romanos, vamos a ir por partes ahí. En lo que ustedes buscan, ahí es en Romanos, lo que decíamos. La derrota total del enemigo de Dios va a ocurrir o ocurre en dos etapas. ¿Se dieron cuenta de esto? Primero, Cristo, lo que estamos diciendo, por un lado, refuta todas aquellas mentiras y calumnias de Satanás en la cruz. Satanás decía, tú no eres un Dios de amor. Y entonces Dios mismo, en la persona de Cristo, en la cruz dice, mira, tengo tanto amor, o soy amor, que doy mi vida por la humanidad. Así que eres un mentiroso. Ahí se demuestra delante de los seres creados, delante de todo el universo, que eres un mentiroso. Y también en la misma cruz demuestro que mi reino es justo, porque la paga del pecado es muerte, y mira, mataste a mi hijo. Me estoy dando a entender. Así que Satanás queda refutado con las acusaciones o con los falsos testimonios que él había levantado en el cielo, ¿verdad? Y segundo, la segunda etapa es cuando Satanás y su reino serán destruidos, ¿verdad? Vamos a leer Romanos capítulo 3 del 23 al 26. ¿Quién lo tiene? Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense, hermanos, con esa obra que hizo Jesucristo, demuestra que Él es justo, ¿verdad? Delante de Dios, delante de Satanás, delante de todos los seres creados, pero no solo eso, sino que justifica a todos los que creen en Él. A ver ahí mismo ahora Romanos 5:8, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? A ver, Marco. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, ¿verdad? Dios demuestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si ustedes ven, los textos que leyó nuestra hermana Cristina hablan de su justicia. Y en este texto, Romanos 5:8, habla de su amor para con nosotros. Así que habla de las dos cosas, de la justicia y del amor de Dios. ¿Sí o no, Marco? De la justicia y del amor de Dios. Ahí refuta a Satanás, le dice, eres un mentiroso. ¿Sí? No con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Delante de todo el universo. Ahora, ¿se acuerdan que en alguna ocasión yo les comenté que antes de la muerte de Cristo, todavía los ángeles no sabían qué pasaba? Todavía no entendían qué es lo que estaba pasando. Aún después de que ya había entrado el pecado al mundo, ya había muerto Adán, ya había pasado lo de Moisés, ya había pasado lo de Abraham, la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y todas estas cosas ya habían sucedido. Pero ¿qué creen? Los ángeles o los seres creados en el cielo todavía no sabían bien qué estaba pasando con Satanás. Muchos piensan que una vez que Satanás es desechado del cielo, ya todos los ángeles que se quedaron allá dijeron, no, ya sabemos que Satanás es malo. ¿Saben ustedes que no, hermano? ¿Saben ustedes que todavía algunos ángeles, lo voy a expresar así, para que me entiendan? ¿Saben que los ángeles todavía tenían sus dudas? Y lo estoy recordando porque tal vez la vez pasada que yo lo dije,
alguien dijo, bueno, este está loco, ¿de dónde está sacando esto? Pero lo estoy trayendo otra vez porque aquí ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Muchos ángeles decían, bueno, ¿por qué Satanás? ¿Por qué Dios sacó a Satanás del cielo? Sí, sabemos que por ahí no estuvo de acuerdo Satanás, pero ¿será que ya no lo va a perdonar? ¿Será que lo va a volver a recibir? ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Hasta cuándo los ángeles de Dios se dan cuenta? Después de la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo, voy a decirlo así, disculpen la expresión, pero así se dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo podríamos decirles cae el 20? ¿Verdad? Escuchen lo que dice El deseado de todas las gentes, página 709. Después de la muerte de Jesús. ¿Cuándo? Después de la muerte de Jesús. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Y ahora vamos para allá con lo que yo les estoy diciendo. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Se había, escuchen, ahí está la clave. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. O sea que antes de la muerte de Jesús, todavía algunos ángeles simpatizaban con Satanás, no que lo siguieran, sino que todavía, a lo mejor, ¿verdad? Diciéndolo así. Porque dice aquí, al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. O sea que, voy a decirlo así para que lo entendamos. Si antes de la muerte de Jesús todavía los ángeles le tenían un poco de compasión o simpatía a Satanás, después de la muerte de Jesús, ¿qué sucedió? Ahora se dieron cuenta. Ahora se dieron cuenta y dijeron, ahora vemos que el mentiroso, que el homicida, que el arbitrario, el egoísta, no es Dios, es Satanás. Ve cómo se atrevió a matar al Hijo de Dios en la cruz. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad?, de la obra tan grande de Satanás. Vamos a ir a una cita de Apocalipsis, que ustedes la conocen muy bien, y que siempre se cita, siempre se menciona esa cita para decir, la primera guerra fue allá en el cielo, y como la primera guerra fue allá en el cielo, pues Satanás fue arrojado. Pero vamos a ver de qué evento está hablando ahí realmente. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo del 10 al 12. Esto ya también lo habíamos tocado en alguna ocasión, en algún tema, en algún estudio. ¿Ya lo tenemos? Miren. Versículo del 10 al 12 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. ¿Cuándo es ese ahora? ¿Cuándo es ese ahora? Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido ¿qué? Derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche,
Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuándo es cuando sucede esto que está diciendo Apocalipsis? Cuando Cristo muere en la cruz. Miren, durante mucho tiempo, el contexto inmediato está tratando, por ejemplo, en el versículo 7, en el versículo 8 y en el versículo 9, está tratando de la guerra en el cielo. Eso está tratando ya en el principio. Y en el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero, fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Verdad? Hasta ahí termina. Pero los versículos 10, 11 y 12 siempre los ponemos juntos. Y entonces decimos que cuando se oye esa gran voz del cielo y se dice, ahora ha venido la salvación, estamos diciendo, sí, eso pasó allá en el principio, en la primera guerra del cielo. Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Alégrense cielos y entristezcanse tierra y lamentense tierra, porque el diablo ha descendido. Así lo interpretábamos durante mucho tiempo. Pero ahora, de acuerdo a este estudio, estamos viendo, hermanos, que se refiere principalmente cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, de una manera, el diablo es derribado, ¿verdad? Es más, hay quien dice, y hay base bíblica para esto, hay quien dice que antes de la muerte de Jesucristo, mucha gente no sabe esto, Satanás todavía tenía el permiso, la autoridad de entrar al cielo. Como representante de la tierra. Y la base bíblica está en Job. Vinieron los hijos de Dios, se presentaron delante de Dios, pero entre ellos se presentó Satanás. Es más, el don profético dice que Satanás molestaba todavía a los ángeles. Fíjense, hermanos, después, por lo menos de 1000 años, estamos hablando, ya dijimos, pasó Adán, pasó Abraham, pasó Moisés, pasó todos esos hombres, pasaron 1000 años. Bueno, 1000 años después de lo que la Biblia nos da a entender que entró el pecado al mundo, todavía Satanás tenía permiso de entrar al cielo y de platicar con los ángeles y de estar molestándolos. Es más, hay una parte del don profético. Yo no sé dónde está la puerta del cielo, ¿verdad? Quiero pensar dónde está. En Orión. Ahí está la puerta del cielo. Y hay un libro del don profético que dice que Satanás se ponía allí a la puerta a molestar a los ángeles que entraban y salían. Satanás tenía este permiso antes de que muriera Cristo, pero cuando muere Cristo, cuando Satanás es derrotado en la cruz del Calvario, se le quitan todos estos permisos. Por eso concuerda con lo que dice el 18 de todas las gentes, que los ángeles, cuando vieron desenmascarado a Satanás, entonces todas sus simpatías, ahora sí ya. ¿Me doy a entender? Ahora sí estamos entendiendo lo que estamos diciendo, hermano. Por eso dice Apocalipsis, mira, en la cruz del Calvario, Satanás ha sido derribado. Alégrense cielos. ¿Por qué se tienen que alegrar los cielos? Porque antes de que muriera Cristo, Satanás sí podía andar allá molestando. Podía andar allá en el cielo representando a la tierra. Pero ahora alégrense cielos, porque ya no tiene permiso. Ahora ya ha sido derribado, ya ha sido vencido. Pero ahora lamentense los moradores de la tierra. Porque como ahora ha sido derribado Satanás, ahora sabe que le queda poco tiempo. Si antes atacaba, ahora está todavía más furioso, porque ha sido derribado, porque ha sido destituido ahora sí completamente de los ángeles y del cielo. Y ahora, ¿con quién se va a desquitar? Con los seres humanos. Ahora sí entendimos la historia. Esta es la parte de lunes.
Desde que leímos el encabezado de este repaso de la lección, ¿cómo se llama? Es inevitable que no se nos viniera el capítulo 5 de Isaías, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la historia? Una canción, dice por ahí nuestra hermana, ¿verdad? Tenía mi amado una viña. Vamos a ver, Isaías capítulo 5. Hermanos, ¿alguien tiene que agregar algo? ¿Alguna cosa importante? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario para comprender todavía mejor todo esto? Dice el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas que silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña, ¿verdad? Y la escuela sabática hace alusión a esto, ¿verdad? Hace una pregunta: ¿cómo un Dios todopoderoso, cómo un Dios perfecto, un Dios que todo lo hizo bueno en gran manera, da el permiso de que seres caídos o seres humanos como otros le juzguemos? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cómo él da permiso de decir, a ver, júzguenme pues, a ver, miren, esto y el otro, a ver, juzguen ustedes? ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo es posible que un ser perfecto, un Dios todopoderoso dé, ¿verdad?, ese permiso, esa opción, esa evidencia de que lo juzguen? A ver, júzguenme pues. ¿Qué más se podía? Juzguen entre mí y mi viña, dice. A ver, juzguen a mí y juzguen mi viña. Si algo hice mal, díganme. Y después viene la otra pregunta. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como diciendo, miren, si yo no la hubiera puesto en una ladera fértil, a lo mejor pues podría decir que es mi culpa, ¿verdad? Si no lo hubiera despedregado, a lo mejor mi culpa. Si no le hubiera hecho una torre, si no lo hubiera hecho en un lagar, si no lo hubiera acercado, bueno, a lo mejor. Pero miren, hice todo lo que pude. ¿Qué más querían que hiciera? ¿Verdad? Y esperando que diera fruto bueno, dio uvas silvestres, ¿verdad? Dice la lección que en el original esa palabra de uvas silvestres, ¿cómo aparece? Fruto podrido, hermano, fruto apestoso, ¿verdad? En el original dice que así dice. Y nosotros sabemos, hermanos, que ahí, bueno, más adelantito, ¿verdad? Dice, bueno, el dueño pues es Dios y la viña el pueblo, y bueno, sabemos el significado, pero dice la lección que esto lo podemos trasladar al gran conflicto también, ¿verdad? Y pudiéramos transformar la pregunta, la misma pregunta, pero ahora aplicándolo en el gran conflicto. ¿Qué más, hermanos, pudo haber hecho Dios por ti para que te salves? Dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti y por mí en la cruz. ¿Qué más? Ahí viene la pregunta. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más? ¿Creen ustedes que Dios pueda hacer algo más?
Hermano. Sí, hermano, me llamaba la atención también que en la escuela sabática Light de esta semana se ponía el ejemplo de un hombre que se dedicó a cuidar a los huérfanos, a las personas necesitadas, y pues que les daba el sustento, les daba la comida, les daba vestido, les daba todo lo que ellos ocuparan, pero al final, ya que ellos crecían y tomaban su decisión, les ponía una Biblia y una bolsita con dinero para que compraran, pero él les daba la opción de que podían seguir los consejos de la palabra de Dios o podían decidir nada más por el lado del dinero. Entonces, igualmente Dios, a pesar de que nos ha dado todo, todavía nos da la opción y no nos forza a que lo escojamos a Él, a pesar de que nos ha dado todo. Ese es un gran regalo en su amor para que le sirvamos por amor y no por obligación o por miedo. Así es, así es. Ya dijimos, hermanos, la vez pasada, que Dios, sabiéndolo todo, sabe el principio, sabe el fin, ¿verdad? Y hubiéramos dicho, y mucha gente incluso se lo pregunta, bueno, entonces Dios, ¿para qué dejó? ¿Para qué creó a Satanás? Y él ya sabía, ¿sí? Pero el amor de Dios es tan grande, hermanos, que Él prefirió que la historia siguiera como fue, que quitarle la libertad o el derecho de vivir a Satanás, a Lucifer. ¿Me voy a entender? El amor es tan grande de Dios que Él, aunque sepa las consecuencias, dice, yo no tengo por qué quitar el derecho a alguien de vivir. Yo no tengo por qué quitar el derecho a alguien de elegir. ¿Me voy a entender? Ahí se nota el amor de Dios, el libre albedrío, la libertad de elección. Si para que Satanás fuera perfecto, en algún momento en la Biblia dice que Satanás era perfecto, ¿verdad? Para que Satanás fuera perfecto, tenía que tener libertad de elegir. Si Dios no le hubiera dado esa libertad de elección a Satanás, no hubiera podido ser perfecto. Alguien perfecto debe tener esa cualidad, tener libertad de elegir, si no, no puede ser perfecto. ¿Me voy a entender? Ahí muestra Dios su amor para con todas sus criaturas. Y en la cruz también muestra su justicia. De hecho, para nuestros hermanos cristianos que nos ven, tal vez que dicen que la ley quedó abolida, la palabra de Dios dice que la ley es eterna, no puede ser abolida. La cruz del Calvario demuestra que la ley no puede ser abolida. Porque si Dios, el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, hubiera sabido o hubiera tenido esa opción, pues hubiera abolido la ley y así ya no tendría que haber muerto Jesucristo. Pero la muerte de Cristo demuestra que la ley de Dios es eterna, es perfecta, es santa, justa y buena, como dice Pablo, que aún el Hijo de Dios tuvo que morir antes de cambiar la ley. ¿Me voy a entender lo que estoy diciendo? Exactamente. Nos mandó a leer también Isaías 53, ¿verdad? Ese capítulo, ¿verdad? Famoso. Dice que Él cargó, ¿qué? Nuestras enfermedades. Él cargó nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿verdad? ¿Qué más pude hacer yo a mi vida? ¿Qué más puedo hacer, hermanos? Cuando Cristo venga por segunda vez y un alma se pierda, nadie va a poder decir, es que a Dios le hizo falta hacer esto. O es que a Dios, hermanos, es imposible. Es imposible, porque la pregunta misma, yo creo que tiene la respuesta. ¿Qué más pude hacer? Hermanos, nada. Nada se pudo hacer más de lo que Dios y su Hijo Jesucristo hicieron. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, ustedes saben que va a haber un juicio, ¿verdad? De hecho, la Biblia enseña que de por sí ya hay un juicio, ¿verdad? Un juicio que está investigando cada caso. Eso nos lo enseña la parábola de aquel hombre que hace unas bodas y llama a muchos invitados, y entonces dice que el dueño, ¿verdad? O el que hizo esa fiesta,
dice que empieza a ver a los invitados y ve que todos traen vestido de boda, menos uno. ¿Y qué dice? Oye, amigo, ese vestido, no traes el vestido de boda. ¿Cómo entraste aquí? Y dice que ¿qué pasó? Enmudeció, no pudo decir nada. Cuando venga Jesucristo, hermanos, de hecho las bodas ya se están dando. Y Jesús está viendo quién trae puesto el vestido de bodas. ¿Sí? Muchos piensan que esa parábola de las bodas es ya cuando estemos en el cielo. Hermanos, no, la Biblia no enseña que Jesucristo se va a llevar a muchos al cielo y que después que estén en el cielo va a andar revisando y después lo va a volver. No, hermanos, eso no puede ser. Es antes, ¿verdad? Entonces, hay un juicio ya que está llevando a cabo llamado el juicio investigador. Está investigando Dios. ¿Quién tiene puesto el vestido de bodas? ¿Quién tiene la justicia de Cristo? ¿Verdad? Cuando venga Jesucristo y que alguien por ahí no cumpla con los requisitos, hagan de cuenta que también va a decir, oye amigo, ¿y por qué no traes puesto el vestido de bodas? ¿Y qué creen que va a contestar la gente? Oh, no, señor, es que yo no supe. No, pues lo que pasa es que a mí nunca me dijeron. No, señor, miren, lo que pasa es que tú te faltó hacer esto por mí. ¿Creen que vaya alguien que va a decir esto? Hermanos, así como el de la parábola enmudeció, no va a haber ningún solo ser humano que pueda recriminar o que pueda decir algo en su favor o que pueda acusar. Más bien al revés. Dice que toda boca va a confesar que Cristo es el Señor y va a confesar y va a decir, justos y verdaderos son tus caminos. El carácter de Dios va a ser vindicado al final del último gran conflicto. De hecho, esa es la lucha. Decíamos que no es una lucha de poder, es una lucha de ver quién tiene la razón, Satanás o Cristo. Vamos a ver que el carácter de Dios tiene que ser vindicado. Si Dios hubiera eliminado a Satanás al principio, pues hubiera acabado con el mal, pero su carácter, ¿cómo hubiera quedado? Me doy a entender. Por eso es que Dios en su sabiduría vio que la necesidad de que el gran conflicto se desarrollara, para que al último cada ser viviente viera quién estaba bien y quién estaba mal. Vamos a ver Romanos 3 del 1 al 4, ¿qué dice? En lo que ustedes buscan, hermanos, miren, hay gente que le echa la culpa a Dios. Ya dijimos, oh, que tantas muertes, oh, que mira tanta maldad y que mira, cuando la gente no se ha puesto a pensar o no nos hemos puesto a pensar que el que más sufre por el pecado es Dios mismo. Ay, mira cuánto dolor de los animalitos, oh, mira cuánto dolor de los niños, oh, mira las guerras. Bueno, ¿y por qué no ves que él tuvo que perder a su hijo? ¿Me voy a entender? Al final de cuentas, el que más sufre o ha sufrido por el pecado no es la humanidad. El que más ha sufrido por el pecado es Dios. Y voy a decir algo que ya hemos dicho en alguna ocasión. ¿Tú has visto alguna injusticia alguna vez? ¿Y qué pasa contigo? Coraje, ¿verdad? Te da como coraje, te da así como desesperación. Dices, por ejemplo, si ves, decíamos un ejemplo. Ves a un borracho, tal vez, joven, golpeando a un viejito indefenso. Dices, oh, qué injusticia, y te dan ganas de ir, ¿verdad? Y hacer justicia. ¿Se imaginan lo que Dios siente viendo tanta injusticia en el mundo? ¿Saben lo que siente Dios viendo que sus criaturas mueran? ¿Que sus criaturas sufren? Y que no puede hacer nada porque todavía no es el tiempo. ¿Verdad? Pero cuánta desesperación, cuánto dolor siente Dios a causa del pecado, ¿verdad? Así que no pensemos que la humanidad son los únicos que sufren o que son los que más sufren y que Dios está muy a gusto allá, no, hermanos. Y aparte, la humanidad porque lo hemos buscado. Así es. ¿Qué dice Romanos 3 del 1 al 4? Sí, por favor. Romanos 3 del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahí está. Ese es Romanos capítulo 3, del 1 al 4, dice que lo leyéramos a la luz de Isaías 5, ¿verdad? Isaías 5, ya lo leímos hace un momento. Pone el ejemplo, la lección, hermanos, de una pareja. Bienvenidos, hermanos. Una pareja, ¿verdad? Y alguien viene, vamos a suponer, ¿a quién agarro de ejemplo? ¿Quién me da permiso? ¿A los que acaban de llegar? A Marco, dice, yo agárrame de ejemplo. Imaginen, Marco y Carmen, bueno, son pareja, ¿verdad? Imaginen que Marco se va por allá un ratito y luego agarramos 2, 3 y empezamos a decirle a Carmen, oye, ¿sí sabes que Marco es esto? Oye, ¿sí sabes que Marco no es como tú lo conoces? ¿Sí sabes que Marco le gusta golpear a su pareja? Y bueno, y le inventamos a Marco y un montón de cosas. Y entonces Marco viene después y se entera de lo que se dijo de él, ¿verdad? Para empezar, ¿ustedes creen que después de que le dijimos a Carmen esas cosas, y Carmen las cree, creen que Carmen va a poder amar a Marco como debería? Ahora le va a quedar la duda. Ahora va a decir, ay, ¿a poco sí será esto? Híjole, entonces no me conviene seguir con Marco, ¿verdad? Pero ahora Marco se entera y ahora Marco sabe que es mentira. Y entonces Marco, como ama tanto a Carmen, dice, ahora que le han envenenado la cabeza a Carmen, pues ella ya no me puede amar como yo quisiera. Ahora, ¿qué tiene que hacer Marco? Demostrar que todo lo que se ha dicho de él es mentira. Cuando él lo demuestre y Carmen vea que todo lo que le dijeron es mentira, entonces Carmen va a decir, oh, me han dicho puras mentiras, pero ahora Marco me ha demostrado que esto no es así, y entonces ahora sí Carmen va a poder amar a Marco, ¿verdad? Es solamente un ejemplo, lo que pasó con Dios, ¿verdad? Dios nos amó tanto desde el principio, pero vino uno a levantarle calumnias, a levantarle falsos, a levantar mentiras contra Dios. Y entonces ahora, si el carácter de Dios Él no demuestra, no vindica su carácter, nosotros vamos a tener que, algo así como que, ay, pues no. Por eso vino Jesucristo, a demostrar que todo lo que dijo Satanás, todos los falsos testimonios, todas las mentiras que dijo Satanás, Él vino a demostrar que no eran verdad. Y entonces ahora que tú y yo sabemos que no es verdad y que aquel es un mentiroso, porque miente desde el principio, ahora sí vamos o tenemos la oportunidad de ¿qué? De amar a Dios, ¿sí? Porque su carácter ha sido vindicado. Vamos a leer Apocalipsis 15:3. Y alguien más 19, del 1 al 6. ¿Qué dice? Apocalipsis 15:3. La palabra de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén, ahí está, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder al fin del gran conflicto. Cuando se llegue el juicio, ahora sí del ejecutivo, ¿verdad? Cuando llegue el juicio ejecutivo, entonces dice que todos van a mencionar esas palabras, Señor, justos y verdaderos son. Hoy en día la gente dice muchas cosas,
no, pues es que, para empezar, no creo en Dios. Otros dicen, no, es que a mí se me hace que la ley ya quedó abolida en la cruz. No, dice la Biblia que solamente con creer en Jesucristo yo ya soy salvo, yo y mi casa. Simplemente yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que creer en Jesús solamente. Y muchas cosas parecidas como estas, hermanos, justificaciones, incredulidades. Pero en aquel momento no va a haber nada más que decir, sino justos y verdaderos son tus caminos, ¿verdad? ¿Alguien más? Quería comentar, ¿no? Ok, entonces Apocalipsis 19 del 1 al 6, ¿qué dice? Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, diciendo, Aleluya, porque reina el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Ahí está hablando, ¿verdad?, del desenlace del último gran conflicto. Y ahora yo voy a leerles Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Todos saben, o la mayoría sabe lo que dice. El versículo 5 en adelante. Vamos a leer, vamos a buscarlo todos y vamos a leerlo. Y vamos a sacar la idea principal de este texto que tiene que ver con lo que nosotros estamos diciendo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Miren. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Fíjense, Jesucristo es Dios, pero él no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y hubo otro que no era igual a Dios, pero él sí quiso usurpar a Dios. ¿Quién? Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí Filipenses está explicando todo el plan de salvación, en una manera resumida. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora escuchen, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, tarde o temprano esto se va a cumplir. ¿Qué palabra hay que Dios haya dicho y que no se haya cumplido? ¿Sabían ustedes que cuando venga Jesucristo y junte a toda la gente, y a los ángeles también, y a Satanás mismo, dice el don profético que Satanás y Cristo se van a encontrar? ¿Sí sabían esto? Y Satanás y Jesucristo le va a hacer una pregunta a Satanás. Una pregunta. No la sé de memoria, ¿verdad? Pero voy a darles la idea. ¿Por qué te rebelaste contra mi reino? ¿Por qué quisiste usurpar mi trono? ¿Por qué quisiste quitar súbditos de mi reino? ¿Sí sabían que eso le va a preguntar Jesucristo a Satanás? ¿Se están imaginando la escena? Cristo y Satanás. Y Cristo haciéndole esta pregunta. ¿Y qué creen que Satanás le va a responder? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hermanos, como el de la parábola. Guardó silencio y se va a inclinar ante Jesucristo. Satanás mismo lo va a adorar como Dios. Satanás mismo. Y yo no sé si también de los labios de Satanás se desprendan las palabras: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Toda rodilla va a confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy en día, con esto voy a terminar, no sabemos muchas respuestas, hermanos. Acuérdense que el gran conflicto
se está llevando en un mundo invisible, ¿verdad? Detrás de nosotros, detrás de lo que nosotros podemos ver, se está llevando a cabo el gran conflicto. Decíamos en la mañana, ¿verdad? Una persona te hace enojar, no te enojes con la persona, porque detrás de esa persona está Satanás, que usó a esa persona para hacerte enojar, ¿verdad? Cualquier cosa mala que suceda, un malentendido, un accidente, tal vez una enfermedad o cualquier cosa, hay un gran conflicto que se está desarrollando atrás. Y hoy en día, tú y yo no sabemos muchas cosas, no entendemos muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando detrás? No sabemos por qué un niño muere. No sabemos por qué hubo tal accidente. No sabemos por qué hubo tantos muertos en tal lado. No sabemos por qué los animales sufren. ¿Me doy a entender? Pero ¿qué crees? No necesitamos respuesta para todas esas preguntas. Porque volteando a la cruz del Calvario, podemos ver el amor de Dios y su justicia y podemos confiar que todas aquellas cosas que no entendemos hoy, un día las vamos a entender. Miren lo que dice, y con esto voy a terminar, Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Hoy no entiendes muchas cosas, pero va a ser aclarado. Tú solamente tienes que confiar. Ya Dios, Jehová de los ejércitos, nos dio una prueba grandísima de su amor, dar a su Hijo único. Ahora lo que nos queda es confiar. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Como el niño de la introducción, ¿se acuerdan? Que él pensaba que aquel hombre le había hecho un mal, pero más bien un bien. Así hoy las cosas que nos parecen malas, en aquel día vamos a entender y va a decir, oh, aquello que me pasó que yo creía que era malo, Dios lo hizo por mi bien, ahora lo entiendo todo. ¿Estamos entendiendo? Exactamente. Dice, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace todas las cosas obren juntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante gloria. Que Dios nos ayude, hermanos, para que estamos en medio del gran conflicto, Dios nos ayude para que podamos confiar en que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Tener paciencia, ¿verdad? Las cosas que hoy no entendemos, las podremos entender más tarde. Y entonces, hermanos, que Dios nos pueda seguir ayudando en este gran conflicto a mantenernos firmes, a mantenernos fieles a Dios, y que cuando venga Jesucristo en aquel día, con un rostro, ¿verdad?, iluminado, lleno de alegría y de gozo, podamos decir también, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén.